Parece que alguien no ve bien. Antialérgicos. Seguimos con nuestros videitos de educación para cuidar nuestra salud. Esto en todo caso no es una clase de medicina ni nada que se parezca. Nada sustituye a la opinión de los especialistas en medicina, ¿cierto? Porque la experiencia que ellos tienen atendiendo pacientes no tiene nada que ver con una recomendación. Antialérgicos constituyen un grupo de fármacos que actúan inhibiendo una sustancia existente en nuestro organismo que se llama histamina. La histamina es la responsable de las manifestaciones que acompañan un cuadro alérgico. Por bloquear los efectos de la histamina, estos medicamentos son conocidos como antihistamínicos. Se cuentan entre los más consumidos. Los fármacos antihistamínicos no solo combaten las alergias, sino además suprimen toda clase de picor. O sea, de picor es aquello cuando nosotros así nos rascamos, ¿cierto? Eso se llama picor. Entonces, los fármacos antihistamínicos combaten la alergia y suprimen toda clase de picores, cualquiera que sea su causa. También se han empleado con frecuencia como descongestionantes nasales, ¿cierto? Esto que usamos cuando estamos resfriados, ¿cierto? Y se nos inflaman los alvéolos y no podemos respirar. Entonces, los descongestionantes nasales, formando parte de los preparados anticatarrales, anticatarro, ¿cierto? Antirresfrío. Función en la que demuestran una alta eficacia. Pueden emplearse en forma de inyecciones de rápida acción, en tabletas y comprimidos, o bien en pomadas y cremas según el caso. ¿Cierto? Los antialérgicos como la loratadina, la clorfenamina maleato. ¿Qué otro antialérgico hay? Bueno, eso. Pueden emplearse en forma de inyecciones de rápida acción, en tabletas y comprimidos, o bien en pomadas y cremas según el caso. Suelen producir somnolencia o torpeza, ¿cierto? Al actuar, por eso se prohíbe tomar un antialérgico cuando tú vas a conducir. O el médico generalmente te aconseja tomarlo en la noche. O cuando vas a estar en la casita sin moverte, sin conducir, sin hacer actividades que requieran una fineza en el acto, ¿cierto? Que dificulte la acción de vehículos, el manejo de maquinarias peligrosas también. Este efecto puede verse potenciado por el alcohol. Claro, si tú tomas un antialérgico y además consumes alcohol, el resultado que vas a obtener de ese medicamento o de los efectos que provoca va a ser mayor. O sea, en el caso de provocar sueño, por ejemplo, te vas a dormir en el acto si tomas un antialérgico y además consumes un whisky, un sour o algo por el estilo. Los tranquilizantes también tienen este efecto, los analgésicos fuertes también. Hay que tenerlo muy en cuenta, ya que entorpecen notablemente la vida práctica. Claro, puedes tener mareos, puedes tener dificultad en las ideas, ¿cierto? Además del sueño, además de que te va a dar mucho sueño. Una relajación muscular demasiado una relajación muscular mayor que el sentarte y simplemente a descansar. Por eso entorpece los movimientos, porque los músculos están tan relajados, están tan adormecidos, que impiden que tu cerebro o tu sistema nervioso controle tus movimientos. Entonces tú quieres hacer algo, pero no te sale. No te sale. Por ejemplo, yo quiero levantar algo o quiero frenar, pero el músculo de mis piernas no va a recibir la orden de mi cerebro. Entonces es muy peligroso el consumir antialérgicos y es mucho más peligroso el consumir antialérgicos y asociarlos con el alcohol, con el consumo de alcohol.
En los últimos años también se está empleando con éxito en el tratamiento de los procesos alérgicos un producto conocido como cromoglicatodisódico. Un poco complicadita la palabra, ¿cierto? Oh, la fotito de mi mamita se cayó. Vamos a ponerla al ladito, mamita. Mírame desde ella. Este medicamento actúa evitando que el organismo responda a la sustancia productora de la alergia, con muy pocos efectos secundarios, lo cual es una ventaja muy importante. Como la respuesta alérgica es de intensidad muy variable, desde una simple reacción cutánea hasta un shock en ocasiones mortal, en los cuadros graves de alergia se ha empleado inyecciones de corticoides, un medicamento hormonal con marcada actividad antialérgica y antiinflamatoria. Hay que recurrir a ellos con recomendación médica. Sus efectos son fuertes. Antibióticos. Esto es cierto que los médicos nos recomiendan para las infecciones de cualquier tipo, bacterianas, qué sé yo. Los antibióticos son sustancias extraídas de ciertos microorganismos, en especial de bacterias y hongos, que paradójicamente se emplean para combatir las infecciones. Claro, ¿cierto? Es como el caso de las vacunas. Es un poco parecido, no igual, pero parecido. ¿Por qué? Porque los hongos, ¿cierto? También nos producen infecciones, sobre todo si atacan nuestra piel, si pueden traspasar la barrera que tiene nuestro cuerpo, ¿cierto? Que es la piel. Y sin embargo, en los antibióticos se usan para combatir en microorganismos, bacterias que producen las infecciones. O sea, es raro. Usamos el mismo agente que provoca la infección para combatirlos. Esto es raro de entender, pero es como las vacunas. En las vacunas, el preparado que nos inoculan en nuestro cuerpo, ¿cierto? Son los mismos microorganismos que nos provocan la enfermedad, pero están atenuados o están a medio morir, podríamos decir. Están atenuados, están adormilados y son los medicamentos que, o sea, son esos preparados, son esos mismos microorganismos los que nos inoculan en nuestro cuerpo cuando nos ponen una vacuna. Pero ¿cuál es el efecto que se provoca? Nuestro cuerpo, por gracia de Dios, desarrolla defensas naturales contra esos microorganismos que están a medio morir y es más fácil para nuestro cuerpo aniquilarlos. Entonces, lo que ocurre en nuestro cuerpo es que esas defensas no se desaparecen. Las vacunas hacen que esas defensas se mantengan en el tiempo. A veces es necesario 2, 3 dosis de la misma vacuna. ¿Para qué? Para asegurarse de que esa barrera despierta, digamos, nuestras defensas despiertas, hagan que sea incapaz para ese microorganismo volver a entrar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se arriesga a morir, porque nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo instalada la defensa para que ese microorganismo no ingrese, o si ingresa se muera en el acto. Ese es más o menos la misma reacción que provocan los antibióticos, casi similar a la reacción que provocan las vacunas en nuestro organismo, obviamente con la diferencia de que otra vez que se produzca una infección bacteriana vamos a volver a necesitar el antibiótico. La vacuna no. En la vacuna la defensa queda activada. Pero no todos los agentes infecciosos son susceptibles de tratamiento antibiótico. De hecho, su mayor eficacia la prestan en la lucha contra las bacterias. Claro.
En menor grado tratan también las patologías producidas por hongos y parásitos, pero desgraciadamente son prácticamente inactivos frente a la mayoría de los agentes víricos nocivos, los virus de los que hablábamos, ¿cierto? A veces hay virus que nos provocan demasiadas molestias, pero si son identificados como virus, no nos queda más que esperar a que nuestro cuerpo se defienda, ¿cierto? Seguramente elevará la temperatura si es que este virus está acostumbrado a vivir o es producido por el frío, por ejemplo, está acostumbrado a vivir como es en el caso de las patologías de los pulmones, por ejemplo, de las respiratorias, que por el frío se multiplican rápidamente estos virus, provocando muchas molestias porque se agrandan, se engordan con el frío. Pero si nosotros estamos en un lugar calentito, seguramente esos virus van a tener una vida mucho más corta. Entonces, por eso se recomienda que los niños, por ejemplo, en el invierno estén en un lugar calentito. Por eso nuestro cuerpo eleva la temperatura. Eleva la temperatura cuando hay algún agente extraño, porque ha detectado que hay un agente extraño en nuestro cuerpo que está provocando molestias, está provocando cambios en el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, los antibióticos son inútiles, por decirlo de alguna forma, porque no funcionan, no cumplen su actividad frente a la mayoría de los agentes víricos nocivos, a la mayoría, porque hay algunos casos en los que sí los antibióticos surgen efecto. Hemos de puntualizar que no todos los antibióticos son eficaces contra cualquier infección, sino que dependiendo de la enfermedad en cuestión y del germen, vamos a sacar este cablecito, del germen que la origine, el médico elegirá uno u otro preparado de una forma selectiva. Por eso es inútil la automedicación en este terreno. Así pues, según el número de microorganismos diferentes que puedan combatir, los antibióticos se clasifican en antibióticos de amplio espectro, antibióticos de medio espectro y antibióticos de reducido espectro, ¿cierto? Tenemos entonces que la automedicación en este terreno no es efectivo, porque tenemos que tener mucho conocimiento para saber qué usar. Tal vez un medicamento no nos va a servir, le sirvió a lo mejor a la vecina para una enfermedad, pero ese mismo medicamento no nos va a servir a nosotros. Aunque nosotros, la vecina se curó con este medicamento, pero es posible que tu enfermedad no requiera ese medicamento o requiera uno de mayor espectro. ¿Qué significa espectro? De mayor alcance, de mayor efectividad. Antibióticos de amplio espectro, entonces, penicilina y sus derivados, como son la ampicilina, la amoxicilina, que son muy utilizados en procesos como anginas, como sinusitis, bronquitis, infecciones urinarias, y como en cuadros graves, neumonías, sífilis, meningitis, fiebre tifoidea, dada su escasa toxicidad. Por eso es usado, porque no provoca, no es tóxico para nuestro organismo, pero si se usan en tiempos prolongados, como por ejemplo en el caso de la tuberculosis, que hay antibióticos que se usan por muchos meses, por 8 o 10 meses, y entonces existe el riesgo de provocar daño en la calcificación de los huesos. ¿Por qué? Porque los dientes se ponen negros, por ejemplo, cuando empieza a haber descalcificación, y también los niños, por ejemplo, no crecen lo suficiente. Las tetraciclinas tienen también una actividad similar a las penicilinas en infecciones,
pero en infecciones leves. Poseen además alguna indicación específica en la fiebre de Malta, en el tifus. Nunca se administrarán tetraciclinas a mujeres embarazadas, por ejemplo, ni a niños pequeños, porque originan una coloración anormal en los dientes. ¿No es lo que les decía? Una tonalidad oscura, muy poco estética. Claro, porque se descalcifican los dientes. Los niños, claro, pueden recuperar ese calcio, pero el daño que se hizo no se recupera. Es muy difícil que se recupera porque los alimentos no llegan hasta el lugar donde deberían llegar como se hace en forma natural cuando los niños están creciendo. La estreptomicina y la gentamicina son bastante eficaces, pero de uso restringido porque son relativamente tóxicos, sobre todo para el riñón, para los oídos, pudiendo ocasionar sordera y graves trastornos del equilibrio. Entonces, atención cuando uno dice, uy, estoy tomando antibióticos para no sé qué, para una infección X. Y dice, ay, pero me mareo. Entonces, es por eso, porque el equilibrio, el sentido del equilibrio tiene que ver con los oídos. Entonces, como estos antibióticos están haciendo un daño al oído, también puede ser que tú tengas un efecto en el equilibrio y de repente uno dice, me mareé y me caí, pero no sabe por qué. Antibióticos de medio espectro tienen un campo de acción que afecta a más bacterias, hongos y parásitos que los antibióticos de reducido espectro, pero a menos que los de amplio espectro. Claro, estos son como los de la mitad, ¿cierto? La eritromicina, empleada en el tratamiento de prácticamente las mismas patologías que la penicilínica, reservándose para cuando existe una alergia importante. Claro, cuando hay una alergia a alguno de los antibióticos de amplio espectro se usa la eritromicina. Antibióticos de reducido espectro. Ciertos preparados antituberculosos como la rifampicina o para las infecciones por hongos, la nistatina o la grisofulvina, que estos de reducido espectro, pero que sí son antibióticos igual, son de mucho uso. La gente a veces no las usa por algunas cosas, como por ejemplo, no sé, las infecciones dentales, la calvicie que se produce por un hongo. También podría ser usada en esos casos. El empleo de los antibióticos debería ser siempre indicado por un médico y se extremarán las preocupaciones en aquellas personas que poseen antecedentes alérgicos. Hay mucha gente que es alérgica a los antibióticos. Bueno, en realidad son personas muy especiales, son individuos que se pueden contar con otras además, con otras características que se pueden encontrar en forma muy escasa. Siempre se respetará la dosificación prescrita por el facultativo para evitar resistencia del germen al producto. Sí, ¿qué pasa con esto de la resistencia del germen al producto? ¿Qué quiere decir? Que significa que el microbio, la bacteria que está provocando la enfermedad, ¿cierto?, podría hacerse resistente a ese mismo medicamento. ¿Qué significa? Que esa bacteria podría desarrollar una barrera de antiantibiótico. O sea, podría recubrirse, ¿cierto?, de una resistencia de que no le haga efecto este medicamento. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, más de lo que el doctor me dijo,
Ah, no, es que me siento tan mal que voy a tomar 2 veces lo que me dijo el doctor. En ese caso, podría ser que estés provocándote una enfermedad mayor, con la salvedad de que ese medicamento ya no te va a hacer efecto, porque la bacteria que lo estaba provocando se recubrió de una resistencia a ese medicamento. Y una segunda vez no te va a hacer efecto y tu enfermedad puede seguir y seguir y seguir y no vas a encontrar tal vez el medicamento que la pueda curar. O vas a tener que ir al médico para que te recomiende un antibiótico que tenga mayor efectividad que el que te dio. En ese caso, con las mismas con los mismos riesgos a la toxicidad que pudiera provocar en tu organismo, como podría ser la deficiencia de calcio o atacar a tus riñones o a tu hígado, etc. Eso sería por los antibióticos. Ya hemos visto, entonces, vimos los antialérgicos, vimos los antibióticos, ¿cierto? De 3 clases, los de amplio, los de medio y los de reducido espectro. Y en un próximo vamos a ver los antihipertensivos, la hipertensión, de que se habla mucho, ¿cierto? De la hipertensión. Nos vemos en un próximo. Chao.